Buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo os detallaré un poco cómo fue mi torneo en Sitges, que estuve disputando hace un par de semanas y la verdad es que bueno, lo acabé ganando y bueno, quería en estos vídeos enseñaros un poco cómo fue el torneo, la evolución y bueno, un poco las sensaciones del torneo. Y nada, sin más dilación ya voy directamente. La primera partida siempre es un poco complicada, porque estás frío, no tienes referencias, estás un poco que no sabes bien cuál es tu punto fuerte en el torneo, cuál tal, y bueno, siempre es muy importante ganarla y siempre voy con un nervio, con un punto de precaución extra y yo creo que bueno, esta partida de momento salió bastante bien. De momento no hay India de Rey, nada notable. Estoy jugando esta línea, he estado jugando en el, si habéis visto un poco mis partidas últimamente, he estado jugando en el Magistral. No con muy buenos resultados, pero sí con muy buenas posiciones, así que bueno, vale la pena seguir jugándolo un poco. Vale, aquí ya me juega calle H5, que viene a ser un poco mala en ese sentido. ¿Por qué? Porque la típica en esta posición, con calle F3, E5, D5, calle H5, aquí la línea es principal. Y entonces el negro va a jugar calle F4, tiene F5, tiene un montón de ideas variadas. Entonces aquí sí que es interesante, porque el caballo está en F3 y no está tan fino. En cambio, en este orden, jugando a Fl3, ahora resulta que no he sacado el caballo por F3, por lo tanto puedo jugar algún alfil 2 atacando el caballo y gano muchos tiempos. Y su F5 es más complicada de hacer. Y aquí simplemente G3, otra opción es jugar así, pero bueno, me parece que el negro tiene un contrajuego en este sentido, no sé. Pero bueno, me parece más natural jugar G3, evitamos caballo F4 y voy a hacer alfil 2, echar el caballo y luego intentar jugar G4. Muy simple. Y aquí mi rival opta por un plan muy curioso, sin más no, que es un poco adaptándose, viendo mi plan, pues intenta corregirlo, ¿no? Que la idea es interesante pero falla, como veremos, por alfil 2, alfil D7 y alfil 8. La idea es que si ahora como y dama por H5, ahora el negro jugaría F5, el alfil vendría a G6 y bueno, y el negro podía intentar aprovechar un poco las casillas débiles en las casillas blancas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caballo podría ir por aquí, bueno, y molestar un poco, y bueno, y hay cierta compensación, ¿no? También hay, por ejemplo, puede jugar un F4, hay muchos planes. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que no hace falta que comamos en H5. Aquí, por ejemplo, había la alternativa de jugar F3, con la idea de jugar H4 y dominar F5. Ya que F5 no es posible porque hay G5. Pero aquí, la verdad, hoy eso sí que os recomiendo. En una primera ronda siempre lo que veáis muy claro y muy seguro, id por ello. No, porque es cuando está un poco más oxidada la táctica, más oxidada la intuición. Entonces, si veis ideas estratégicas, que en general tienden a ser constantes en cualquier partida, y eso es mi pequeña recomendación. Entonces yo aquí pensé que G4 era mucho más sencillo. La idea cuál es, en vez de comernos el peón, vamos a evitar F5 de una vez por todas. Y luego ahora nuestro plan es simplemente, por ejemplo, poner el caballo en G3 y bueno, ocupar esta casilla. Y ya la estructura negra es muy mala. Este alfil, por ejemplo, no se sabe cuándo va a salir. Este alfil de golpe está mal, ya que tenía sentido ir a G6. Y bueno, la posición es muy buena, la verdad. Y bueno, siguiendo un poco, el negro jugó C6, caballo 2, H4. Aquí, por ejemplo, caballo G1 era interesante. Para jugar caballo F3. Pero claro, era un plan para irme a comer este peón y el negro va a jugar por el flanco de dama con caballo A6, ponle en algún momento va a comer, en algún momento va a hacer dama B6. Sí, a jugar fue G5, ¿no? Entonces no me gustaba darle opciones de contrajuego, ¿no? Y esta partida quería ir muy sobre seguro. Y peón por C6 me pareció una idea muy adecuada, ya que... ¿Qué pasa ahora? El peón de D6 es muy débil y tiene las piezas muy mal. Y la estructura es muy mala para ella. Entonces yo he cambiado mi alfil de casillas blancas, como podéis ver aquí en el pequeño diagrama de estructura. Y además él tiene todos los peones con huecos en casillas blancas, ¿no? Tenemos esta, ¿no? Todas las podemos ocupar con nuestros caballos. En cambio él no tiene acceso a nuestras casillas negras, ya que están bien defendidas por el caballo y el alfil, por ejemplo serían estas dos. Y si os fijáis tampoco tiene unas rupturas significativas. En cambio yo tengo un plan muy claro, ¿no? Que es jugar, por ejemplo, dama de 2, enrocarme, presionar de 6 y bueno, y ya dejamos los colorines para un poco más adelante. Entonces aquí jugar, por ejemplo, peón por C6, aquí creo que ya pierde directamente por alfil C5 y no tiene manera de defender el peón, así que ya hay problemas técnicos, ¿no? Comer de alfil tampoco cambiaría mucho, ya que, bueno,
voy a jugar F3. Y entonces este alfil va a quedar un poco raro aquí. Quizá el alfil es mejor en E6, donde lo intento poner. Entonces nada, sin más dilación, gallo por dama de 2 y ahora simplemente voy a ejecutar mi plan con tranquilidad. Dama F6 es muy interesante para buscar algún dama F3 y molestar. Bueno, enroque largo, alfil de 7. Comer el peón de D6, ¿para qué? ¿No? Va a jugar alfil de 6, torre de 8, sus piezas van a empezar a jugar. Y aquí F4, muy importante, vamos a abrir la columna F. Y además vamos a mejorar este caballo, ¿no? Que bueno, está bien defendiendo, pero bueno, mejor que tienen circuitos mucho más interesantes, ¿no? Porque ahora es obligado a comer, si no la marabunta de peones va a asfixiar al negro. Alfil E6, y aquí no veía muy claro combinaciones tácticas, ¿no? Buscaba H5, buscaba G5, alguna idea interesante. Pero dije, mira, si hago esto, caballo por y B3, ahora de golpe la posición negra todavía es más débil. Ahora es débil en casillas blancas, si os fijáis. Sí, no tiene control de las casillas blancas. Y además es débil en casillas negras, ¿no? Mi alfil, vamos a cambiar el color. Mi alfil domina todos los puntos, F6 también va a ser débil, peón de D6, ¿no? La idea es que domino los dos colores, es una posición muy simple, la verdad, y de hecho creo que debe ser la mejor jugar así. A5, aquí digo, bueno, vamos a seguir con el catenacho. No hace falta arriesgar, aquí simplemente voy a poner bien mis piezas y es que ya su estructura es muy mala. Torre F1, rey G8. Aquí, bueno, había algún tema con algún sacrificio en C4 después de calle 5 y dije, bueno, rey B1. Nos salimos un poco. Rey B2 no me gustaba tanto, porque aquí, por ejemplo, incluso alfil por directo. Peón por, calle 5 y bueno. Y es lo que quieres evitar, ¿no? Que el negro tenga un contrajuego simple, ¿no? Va a ganar otro tiempo, torre por incluso, luego va a doblar. Es un poco, a ver, que debo estar ganado igual, pero... ¿Para qué, no? Rey B1. Calle B4 y ahora torre F5. Tema muy típico. La idea es que si come, bueno, veréis qué pasa. Y si F6, pensaba incluso comer en A5, tranquilamente. Y seguir asfixiando al rival, ¿no? Sin mucha prisa. Ahora va a venir torre B5. El caballo va a tener que salir. Y ahora, por ejemplo, podré hacer rey B2. Buscar un caballo de 5. No sé, tengo muchos planes, la verdad. No. Poco a poco. Pero jugar alfil por, peón por, dama H5. Y aquí, fino orden. Torre jaque y dama G2. Y ahora resulta que después de torre G8, bueno, el D4 gana, sí. Y nada, no puede hacer dama H6. Importante este orden, ya que, por ejemplo, es muy importante muchas veces el remate, porque aquí si alfil jaque, F6, dama G2... Ahora el negro tiene la jugada extra, quizá, de dama H6. Y también de torre... No, de hecho, quizá gana igual, ¿no? Ahora que lo veo, quizá tiene alfil E3. Pero bueno, no hace falta si el otro gana directamente, evitarse complicaciones, ¿no? Bueno, y después, esta primera ronda muy contento, la verdad, muy cómodo. Y nada, segunda ronda. Las claves un poco de la primera partida, eso sí, fueron, bueno, sobre todo la apertura, entender un poco cómo funciona. Y después de G4, seguir un poco el plan de control. Y ya está. Y ya os fijáis que tampoco he hecho ninguna jugada extraña. Cambiar sus mejores piezas, quedarme con sus peores. Y cambiar mi peor pieza. Si os fijáis, he cambiado el caballo de 2 por su caballo alfil de G7. Vale. La siguiente partida fue con negras contra maestro internacional de la India. Opté por esta línea de la catalana, que bueno, hay un montón. Y la idea es un poco jugar un E5 en algún momento, ¿no? Alfil de 7. Tampoco os voy a entretener con la apertura. Dame 2. Alfil de 6. La idea es devolvemos el peón y vamos a jugar en E5 en buenas condiciones, ¿no? Vale, aquí habitualmente existen torre de 1 y el blanco, o sea, lo más normal es torre de 1 y aquí el negro quiere jugar una jugada curiosa que es torre B8. La idea cuál es, quiero jugar E5, ¿no? Mi plan es jugar E5 en todas estas posiciones. Entonces quiero defender este peón de alfil por G2, alfil por B7, perdón. Si veis que cuando se cambie todo en E5, B7 quedará débil. Por lo tanto es una jugada de previsión, ¿no? Ya por ejemplo calle de 2, dama E7 y vamos a jugar E5 en la siguiente jugada. Pero aquí me juego alfil de 2, que es muy interesante. La idea es jugar un alfil C3, por ejemplo, y cubrir esta casilla. Y la verdad es que es novedad y muy, muy interesante por parte de mi rival, que la encontró en el tablero y no sé. Y aquí pequé un poco de cálculo, quizás. Aquí, por ejemplo, E5 era posible. A mí me molestaba alfil C3. No acababa de entender esta posición, ya que aquí fue un problema sobre todo de preparación. Y en estas posiciones la mayoría era en E5, cambiar todo en E5 y nada. Y era una posición relativamente igualada, interesante para jugar. Pero esto lleva otro perfil de posición que no llegué a entender muy bien, y era esto. Quiero jugar E4
y alfil D5. Y la idea va a ser jugar torre 8, echar el caballo y bueno, y tengo un buen punto en E4 y no me lo puede atacar. Habitualmente es peligroso jugar así, si os fijáis, jugando con las piezas por delante de la estructura de peones, ¿no? Por ejemplo, me interesaría tener el peón aquí, o quizá me interesaría tener un peón de 5 y no el alfil. Es un poco extraña la posición, pero bueno, parece que aguanta y bueno, esto es lo que debería haber jugado. Ahora, por ejemplo, peón por E5 ahora se podía jugar. Y bueno, y el negro tiene que buscar un poco de contrajuego, ¿no? Entonces, torre B8 jugué un poco buscando, no sé bien quién, pero ya es un poco floja, ya me estoy quedando un poco peor. Dama C2, y aquí un concepto muy importante. Aquí jugué en B5, que parecerá muy raro, pero la idea cuál es, ¿qué me molestaba? E5, ¿no? Que es la jugada que hay que mirar siempre. Siempre hay que mirar la primera que tienes tu plan. Y si no tienes un plan, búscalo. Porque si no, no sabrás por dónde empezar. Entonces, peón por, caballo por, alfil C3. Y aquí, dama E7, ¿no? Vamos a jugar una dama. Y ahora muy importante, dama C3. Y ahora, ¿verdad? Hemos mirado una otra variante antes, que aquí el negro juega dama H5. Pero aquí el problema es que dama H5 no es posible por dama por C7. Entonces aquí nos quedamos con la dama un poco tonta y ahora de golpe el blanco tiene mejor posición, ¿no? Si os fijáis, nuestro caballo no tiene mucho circuito, ¿no? Ya que las casillas que puede ocupar al centro están dominadas por este gran alfil. Y nuestro alfil de D7 tampoco hace mucho, la verdad. Y en cambio él tiene un plan muy claro, de atacar con las minorías al flanco de dama, ¿no? Sería poner el caballo en C4, jugar B4, y es muy incómodo, la verdad, porque yo no tengo un plan muy claro. Si no puedo jugar dama H5 y alfil H3, si os fijáis aquí viene la diferencia de esta línea, que era jugar en D5 directa, que el blanco tiene que perder un tiempo para defender B2 y para evitar alfil B5. Y entonces, después de C6 y todos estos intercambios, aquí puedo jugar dama H5 y el contrajuego es evidente. ¿Y qué ocurre? Que estos finales de golpe son muy incómodos. Los huecos en las casillas negras y el avance del centro es muy incómodo. Es por eso entender un poco por qué hice D5 aquí, que parece absurda, ¿no? Y de hecho es mala. Pero bueno, era para jugar un poco... Aquí ya me arriesgué, ya sabía que me quedaría peor, pero digo, bueno, hay que intentar jugar un poco más al riesgo. Porque veía que este rival era muy bueno teóricamente, pero bueno, había que intentar complicarlo. Torre B6, aquí quizá mejor incluso ya jugar H6 y devolver el peón. Y jugar este perfil de posición, ya que bueno, tiene un poco de huecos en las casillas blancas y le va a costar sacar el alfil, pero bueno. Difícil dar un peón siempre, por aparentemente nada. No, y aquí me juego muy bien, KF3. Simplemente desarrollar, mis piezas han quedado muy raras. Y la hueco de C5, ahora E5 me va a costar. De hecho aquí quizás debería haber jugado E5 igualmente, pero... Ah, no, perdón, aquí no podía por caballo de 5, ¿no? Si fijáis, caballo por, también por H7 mate, ¿sí? Entonces ya no puedo hacer E5, que era mi plan. Todas mis piezas están orientadas a hacer E5. Entonces, no lo hagáis en casa esto. Si vais a hacer un plan y todas tus piezas tienen un plan, tienes que hacerlo, aunque te asuste al final, porque es que si no, tus piezas van a quedar muy colapsadas. Entonces, alfil E7 empezó a reagruparlas un poco. Caballo 4. Y aquí busqué un poco... Aquí quizá E5 era interesante, aquí sí, de hecho. Pero bueno, no sé. Aquí busqué un poco de complicación, ¿no? Caballo B4, A5... Y aquí ya más o menos entregaba un peón a cambio de casi nada. Pero bueno, al menos... Quería que mi rival tuviera que decidir un poco entre jugadas, ya que si os fijáis hasta ahora ha sacado las piezas simplemente. Alfil por... Aquí inicialmente quería hacer esta, luego hay un truco táctico muy fuerte. Luego voy a comer en 7 y voy a comer en G2. Sí. Entonces hay que vigilar siempre estas intermedias. Entonces A por B4, torre C1. Voy a comer en B4 tranquilamente, pero bueno. Prefiero asegurar, alfil por. Y aquí E5 es como un punto clave de la partida. Porque ya busco a complicarle la partida. Porque después de este torre C1, aquí yo pensé, mi rival no ve claro comer en C6 y B4. Mi rival evita un poco el juego concreto, ¿no? Entonces hay que complicarle rápido para que no pueda evitarlo, ¿no? Y me da la sensación que tenía un poco de miedo y de respeto. Entonces en ese sentido es como la idea de oler la sangre, ¿no? Pues aquí había que complicar rápido, ¿no? Yo me estaba quedando apurado ya que intentabas tener sentido mi posición y bueno, después de peón por torre C6, quizá torre H6 directa, es lo mismo, pero de golpe torre H6 y bueno, y intento jugar dama D7, intento tal, sigo estando peor, el blanco sigue estando un poco bajo control, pero ya no es tan sencillo. Caballo por B4, dama D7, y aquí por ejemplo el blanco tenía que jugar H4, muy necesaria. Y de hecho los intentos de alfil por H4 no llevan mucho a un puerto.
y es un poco especulativo. Pero bueno, es como todo, al rival le da un poco de respeto, le da miedo y intenta jugar por caminos más tranquilos. Y claro, y entonces ya empieza a ceder y de golpe hay más problemas y bueno, es lo que tiende a ocurrir, ¿no? Ahora H4, yo he pensado jugar C6 y ahora por ejemplo una jugada difícil que es A3. La idea cuál es, defender el caballo para tener flexibilidad con la dama y llevarla al flanco de rey, ¿no? Por ejemplo, nos interesaría llevar la dama aquí, presionamos la debilidad negra y ya regrupamos nuestras piezas, ¿no? Pero claro, jugando A3 es una jugada complicada, teniendo un punto de pausa, ¿no? Pero bueno, aquí el blanco sí tenía una buena oportunidad. Entonces juego E6 como idea de habilitar dama por H3 y mi rival no vio que después de peón por E6 de golpe mis dos torres están muy activas y todas mis piezas empiezan a tener un sentido, ¿sí? Eso es lo que me gustó de esta partida. Aquí por ejemplo cae C6, el interesante, y aquí rey H8 es una idea curiosa, ya que cayó por torre por y parece que hay tablas, si os queréis indagar un poco en esto, porque bueno, dama de 2 y parece que bueno, perdón. Y parece que el negro tiene suficiente para hacer un continuo, ¿no? ¿Y por qué rey h8? Porque si lo intento directamente, hay un dama por e6 que es bastante molesto, ¿no? Entonces cuestan de entender un poco las jugadas de la máquina o de... Pero bueno, aquí yo me veía interesante, al menos complejo, ya tiene que vigilar muchos aspectos. Y ya juego torre de 1, que es un error muy grave, yo creo, si no está perdido. Después de dama 8, mi dama entra en acción y va a entrar atacando h2 y f3. Y bueno, yo creo que la partida está un poco perdida aquí. Aquí había un matiz curioso, que era C5, que de golpe el caballo no tiene una casilla para quedarse. Le voy a echar de todos lados y luego voy a entrar con la dama. Pero bueno, aquí, como no muy tiempo, hice dama H5, como haría la mayoría de humanos. H4, G5. Aquí el blanco aún tenía un torre G1 galáctico. La idea es que a peón por cae F4 y todavía rey F1 y voy a sobrevivir un poco, ¿no? Pero bueno, mi rival ya estaba colapsando, comió y comí. Un poco esta partida, un poco un fallo de apertura, pero más que un fallo, no confiar en mi plan, sí, y no buscar más. Debería haber buscado más que el E5 funcionara, la verdad, porque todas mis piezas tienen un sentido con E5. Si no hago E5, ya visteis que todas mis piezas quedan mal. Y nada. Bueno, esto fueron dos partidas un poco, la primera muy bien, esta un poco tal, pero bueno, la siguiente pensaba, digo, bueno, voy a jugar con blancas y tal, y voy a tener más confianza. Pero en la siguiente partida jugué con negras, repetí negras. Y esta vez me tocaba contra Einar Kiev, 2700 varias veces, creo recordar que ha estado por encima. Y bueno, con negras me veía con confianza con Knight 4, ya que he jugado durante todo el año una española con negras especial, y que aún no he perdido ninguna partida, toquemos madera, y tengo muy buenos resultados, la verdad. He ganado algunas importantes partidas y no... Me encuentro muy cómodo, es distinto, la gente no está acostumbrada al perfil de estructuras y tiene ideas similares de otras posiciones. Entonces esta línea me la he mirado mucho este año, la verdad, y estoy muy contento porque la preparación salió muy bien. Ahora voy a detallar un poco. La idea consiste en que A6, alfil A4, bueno, esta es la española. En general se usa A6 porque aquí alfil por C6 no es muy fuerte, es interesante. Y además aquí, por ejemplo, más adelante, cuando lo necesitemos, podemos jugar B5 ganando tiempo. Y no necesitaremos, por ejemplo, si jugáramos sin A6, muchas veces el blanco podría pensar, bueno, puedo comer o puedo irme. En cambio aquí ya más adelante le vamos a echar cuando queramos, cuando sea conveniente, ¿no? Ese es el matiz de esta española. Entonces la idea es jugar con D6. Esta idea ya era de Steinitz, el primer campeón del mundo, creo que era. Y bueno, la idea es desarrollar alfil por D7 y ahora desarrollar alfil por Fianchetto. Y bueno, me jugó la línea más tranquila. Por ejemplo, aquí hay líneas más críticas con D4 directa, o sea, aquí, por ejemplo. O otras, o ideas con C4 para ganar más espacio. Pero bueno, C3 es la más respetable. Y nada, aquí H3. La idea es un poco que el blanco va a hacer el típico plan de estas posiciones. No sé si jugáis española, lo habéis visto muchas veces, que es este el plan. El alfil viene a C2 y bueno, y luego el blanco intenta formular un ataque al flanco de rey. Entonces, roque, alfil C2, torre 8. La idea es que esta posición me molestaba bastante. Había una partida de Bidit que ganaba muy fácil con blancas. Y me la miré bastante porque no me convencía que el blanco tenía un juego muy fácil. Básicamente en una preparación lo que queremos evitar es que el otro juegue más fácil que tú.
Entonces busqué un poco para tener un poco un plan concreto. Entonces caballo D2, B5. La idea cuál es, vamos a jugar caballo C1, caballo A5. La idea es jugar con C5 y ganar una expansión al flanco de dama. ¿Sí? Torre 8 era importante para defender E5. Fijaos también que no he jugado H6 en ningún momento. Es importante no tocar peones que no hagan falta, ya que, bueno, irse creando debilidades luego veréis que son útiles no haber tocado ese peón. Entonces, B3, la idea es evitar que el caballo de A5 se recicle y que se quede un poco aislado. En estas estructuras el caballo este no tiene muchos circuitos, entonces es un plan interesante jugar contra este caballo. Si caballo G3, mi idea era caballo C4 y bueno, buscar caballo B6, que está un poco mejor, y la misma expansión en el flanco de dama. Básicamente crear un poco un desnivel aquí. Ya que en el flanco de rey, como he hecho fianqueto directamente, tengo muy sólido. Le va a costar entrar por aquí, digamos. Entonces B3, C5, D5, caballo H5. La idea es que, claro, como ha hecho B3, también ha perdido un tiempo respecto a caballo G3. Entonces hay que aprovecharlo, porque si no sería un éxito para el blanco. Si por ejemplo jugara cualquier otra jugada aquí, con dama C7 y tal, el blanco juega caballo G3 y ¿qué ha hecho? Me ha evitado caballo C4 y me ha evitado caballo H5. Entonces caballo H5 es como una jugada para justificar. Alfil G5, dama C7, caballo G3. Esta era mi línea principal. Entonces aquí hay una partida de Anish-Giri contra Carlsen, que Carlsen no jugó muy bien. Bueno, no fino del todo, pero luego hizo tablas y encontré un poco una mejora para jugar. Aquí, por ejemplo, parece que esta posición debe ser interesante, ¿no? Ya que estamos comiendo con un peón hacia el exterior, que es poco recomendable. Pero en esta posición no queda tan evidente, ya que mi actividad es bastante nula en este sentido. Tenemos, si recordáis, este caballo feo, este alfil que tampoco parece que haga mucho, y el hecho la columna F va a ser aprovechada por el blanco, ¿no? Jugar torre F1, torre F2, y, bueno, posiciones muy simples. Aquí, por ejemplo, un plan interesante con negras es jugar F6, caballo D8, caballo D8, caballo B7, caballo D8 y caballo F7. Y aguantar ahí como un erizo. Pero prefería jugar un poco más activo. Caballo F4. La idea es que, bueno, este caballo está un poco peligroso, ya que me lo van a amenazar. Pero también este alfil está un poco en situación extraña. Y vamos a jugar un poco abriendo la diagonal. Es un juego un poco de doble filo. Dama D2. Caballo B7. Caballo en A5 no hace mucho. Entonces, torre C1. Es importante no jugar H6, ya que, bueno, por ejemplo, es tentador aquí, por ejemplo, H6, en el sentido de que alfil por, peón por, dama por, alfil por C3, parece que estemos ganando una calidad, pero ahora después de E5 supongo que gana, y después de dama por, si os fijáis, todas sus piezas están viniendo, y mi pobre rey no tiene nada para defender. Incluso este alfil está en medio, este caballo no sirve, y bueno, y las torres, si os fijáis, no atacan, así que no va a ser lastimoso. Entonces H6 era importante no tocarlo. Caballo B7, cuando coma, que coma, ¿no? Torre C1 y aquí para defender el peón de C3 indirectamente. Y aquí A5. A5, la idea de cuál es jugar B4, ¿no? Y seguir con la expansión y aprovechar que este alfil va a abrirse y pues darle todavía más potencia en las casillas negras. Entonces aquí mi línea principal era A3, que me parece necesaria para evitar la ruptura. Lo que no quiere el blanco, si os fijáis en este perfil de posiciones, lo que quiere el blanco es cerrar el flanco de dama, aprovechar que este caballo está raro, y entonces atacar por el flanco de rey, que es donde tiene un poco más espacio y más capacidad. Entonces mi plan era abrir un poco la posición, y si por ejemplo, peón por, peón por, peón por, peón por, y aquí dama por B4 hay un alfil por H3, que bueno, era una preparación un poco curiosa. La idea es que simplemente esta posición, las debilidades de las casillas negras compensan un poco la actividad. Entonces, por ejemplo, alfil H6 y bueno, y de golpe me voy a comer la torre C1, va a tener problemas defendiendo. Es compleja la posición y yo tengo mucho contrajuego, no tengo muchas jugadas sencillas, ¿no? Con caballo C5, la torre viene aquí. Y él tiene muchas debilidades por las casillas negras, como podéis ver. Y bueno, era interesante. La verdad que quería una posición para complicar y esto me da muchas opciones. Entonces alfil por es un poco lo mejor, creo. Dama por, comer este peón, caballo C5, torre A2, caballo D4. Y ahora dama B6 y bueno, esa posición curiosa. El blanco está bien, o sea, está sólido en ese sentido, pero bueno, el negro yo creo que también está bien puesto. Tengo una torre muy activa, el alfil muy bueno y por el cambio de un peón yo creo que la compensación es más que evidente. Además es
Una posición poco agradable de jugar a la práctica con blancas. Una vez lo conoces, quizás sí es mejor. Si ya ves un plan aquí, por ejemplo, creo que era interesante jugar con torre 3, violar torres y en algún momento un E5. Pero bueno, es un poco con sangre fría, ¿no? Ya que este caballo está un poco en el aire, este alfil también, este peón también, indirectamente. Y parece que las piezas negras están mejor, ¿no? Pero bueno, era complejo, era interesante. Pero aquí juego alfil por directo, peón por, dama por, alfil por C3 y aquí entro en este lío E5. Entonces, peón por E5 es mala directamente por dama H6, creo. Y ahora mis piezas, bueno, lo he dicho, caballo G5, caballo H5. Los temas de mate son varios y mis piezas no llegan a defender. Aquí es que ni me entretuve mucho a calcular peón por. Alfil por es necesaria, vamos a cambiar un par de piezas más. Caballo por, peón por. Y ahora, por ejemplo, si dama H6, la idea del blanco es jugar caballo H5 y conseguir, bueno, ya que, por ejemplo, vamos a suponer caballo D6, caballo H5, peón por, y después de alfil por H7, claro, el rey queda un poco expuesto, digamos. Y ahora, por ejemplo, rey aquí. Y ahora no sé, este mate habitualmente funciona, pero aquí el caballo, perdón, dama H7, aquí el caballo defendería. Entonces, claro, podríamos seguir un poco, dama aquí, rey aquí, torre por, pero parece que todavía escaparía un poco. Entonces, por ejemplo, aquí el blanco podría buscar algo como, no sé, torre 3 y llevar un poco más de más munición, que digamos, ¿no? Y bueno, mi rey está muy expuesto, como podéis ver. Entonces, esta era una amenaza seria. Y aquí yo pensaba jugar F5. Y aquí, bueno, con un poco de cálculo, se ve que, bueno, el negro tampoco sufre tanto, ya que, por ejemplo, cae H5, peón por, y aquí el blanco, si quiere, tiene continuo, pero si intenta ganar, por ejemplo, con torre 3, yo pensaba H4, una jugada muy curiosa. Porque no está defendido, pero la idea es defender este punto y que después de dama por, ahora curiosamente torre a 6 y mi torre defiende por la tercera. ¿Sí? Y más o menos salvo los muebles. Y nada, y era un poco el cálculo que había que hacer esta posición. Y después de dama F6, también ver que dama D8, calle 4, no podía comer en F6. Pero bueno, alfil F5, que es como fue llegando la partida. Y aquí yo pensaba que me jugaría dama C6, creo que era un poco lo mejor. Y bueno, después de alfil por, calle D6, está amenazando B5. Nada, por C5, torre C8, dama D3, y bueno. Ahí incluso tengo que vigilar un poco, ya que torre C6 puede molestar. Pero bueno, me parecía bastante igualado, ¿no? Mi caballo tiene un buen bloqueador y su alfil es un poco torpe, por decirlo de una manera sutil. Entonces, me jugaban por D8, muy curioso, un poco con ambición de intentar ganar. Tengo que comer esta torre para no dejarme. Y la idea es que llegamos a esta posición. Peón por, alfil por. Aquí es un momento clave de la partida. Aquí tengo un peón de más, si os fijáis. Si no cuento mal, sí. Pero mi estructura está muy debilitada, ¿no? Tengo muchos peones que, bueno, este me lo está amenazando, el de H5 doblado con el de H7 y estos tres en quinta que, bueno, que los peones, como sabéis, no tiran para atrás, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, él tiene el peón débil de D5, pero aquí, por ejemplo, alfil E4, aquí, alfil por, torre por, y de golpe torre por E5, ya solo es un peón de menos, y si os fijáis me amenaza a los dos. Mis peones siguen siendo débiles, él tiene más actividad, incluso tendrá más chances de ganar la partida. Entonces va a recuperar el peón y encima con mejor posición, ¿no? Entonces no podía, aquí había que vigilar. Y entonces pensé un plan para un poco justificar un poco mis piezas, ya que no me convencía. Por ejemplo, rey F6, lo que no me gustaba es que, por ejemplo, alfil por H7 y eventualmente el blanco puede amenazar jugadas así. Y mi caballo sigue estando en B7, que no es muy agradable, la verdad. Entonces, aquí se me ocurrió caballo de 6. La idea cuál es. Si va a apartar el alfil, parece que gana un tiempo, pero también ahora de golpe me amenaza los dos peones. Y claro, si por ejemplo defiendo F6, ahora, pues torre por C5 y bueno, y el blanco tampoco debe estar aproximadamente igualado, pero por ejemplo aquí puedo intentar, no sé si doblar torres o jugar torre C6. Por ejemplo, estos finales de golpe ya son un poco delicados, ¿no? Por ejemplo, torre por, torre aquí, torre C6 y ahora de golpe su peón crece mucho. Si os fijáis, torre por, peón por, rey C7, rey y alfil F5 y aquí estaría firmando debajo de 0. ¿Sí?
Entonces es un poco peligroso. De golpe su alfil hace mucho, bueno, impacta bastante. Y entonces vi que, bueno, que mi caballo está muy fuerte aquí, que perdón, que mi caballo está muy fuerte aquí, que con este peón defiendo la casilla que me lo puedo atacar, sí, por lo tanto me interesa tanto tocarlo, que le va a costar mucho atacarme este caballo, y que, bueno, este alfil es un poco torpe, si os fijáis, para luchar contra mi caballo. Entonces esto, a través de estas claves encontré C4, y aquí es curioso, ¿no? Porque peón por, podía dejar cambiar, pero bueno, es similar la idea, torre por, y aquí parece que estoy con los peones débiles, pero bueno, tengo un peón pasado, el caballo es reforzando. Aquí, por ejemplo, una jugada sería rey h6. Pero aquí me molestaba, por ejemplo, alfil c2. Y la idea es muy simple, quiero jugar a 4. Y, por ejemplo, estoy amenazando alfil de 1, incluso, y comer este peón. Y tampoco parece muy claro mi plan. Una vez juegue a 4, mi caballo en d6 está muy bonito, pero no... Tengo una posición estáticamente interesante, pero muy poco proactiva. Y no me gustaba. Entonces pensé, bueno, voy a jugar, activarme rápido, que no tenga este plan, y sacrificar un poco más peones. Torre b8, ya que tampoco importa mucho. Y como su alfil es muy torpe, estos peones van a costar mucho avanzar. En cambio yo tengo estos dos pasados y si activo mis piezas, este va a ser débil. Va a ser un buen objetivo. Entonces, torre por, torre por h7, rey aquí. Además tiene que perder otro tiempo para apartar la torre. Torre h5, torre b8. Y aquí por ejemplo, alfil c2, bueno, torre g5, importante. La idea cuál es, si rey f8, ahora alfil h7 parece ganar un tiempo, ya que me amenaza torre g8, ¿sí? Y por lo tanto no puedo comer en a2, rey a7 y ahora el blanco juega a 3. La idea es que el negro tendrá que perder un par de tiempos más en comer el peón de a3. Y además tendrá que ceder el dominio de la séptima, por ejemplo. O el dominio de la séptima con esta torre, o el dominio de la octava con esta. Por lo tanto, un poco quedarán descoordinadas las torres, ¿no? Por ejemplo, de la otra manera, comiendo en a2, ya me queda con las dos torres en séptima o las dos torres cubriendo la columna B, ¿sí? Ya veréis que es muy importante esto. Entonces, jugó rey h8. Jugué rey h8, muy importante. Parece que estoy en redes de mate, pero bueno, con un poco de cálculo se ve que su alfil está un poco mal y que tengo tiempo de jugarla. Y evito alfil h7, ¿no? Ahora, por ejemplo, alfil c2 parecía mucho más normal. Y esta era la idea que pensaba. Torre por a2, torre d1. Y la idea es que después de torre por está la graciosa torre d4. Y de golpe estoy en red de mate. Y aquí ya es una posición delicada en ese sentido. Porque ahora de golpe sí, parece que tengo peones pasados, pero por ejemplo, me amenaza torre aquí, tendré que perder otro tiempo, este peón empieza a correr, y sobre todo esta torre empieza a atacar desde atrás, y haciendo más dificultosa la coronación, ¿sí? Entonces aquí no era muy claro. Pero aquí pensaba la importante torre G8. Pues veis la importancia de mantener la torre en B. Ya que aquí gano un tiempo importante para evitar las redes de mate y seguir amenazando este alfil. Y bueno, en mis dos peones pasados yo aquí me veía muy feliz, la verdad, porque digo, bueno, si es el blanco el que tiene que hacer fines, ¿no? Aquí juega alfil F5, que es un poco extraña, que sigue perdiendo tiempos, pero le busca un sentido a su alfil, ¿no? Entonces, torre por A2, alfil D7, aquí queda pocas jugadas para el control, que era la jugada 40, y aquí jugué A4. A mí me pareció, no tenía muy claro qué jugar, si jugar torre de 8, si me era útil que el alfil estuviera en C6 y tal, pero dije, bueno, poner el peón en A3 no puede ser malo. Entonces, A4, torre de 1, la idea que hemos dicho antes de torre de 4, y entonces aquí se responde de misma manera, torre G8. Entonces, claro, la torre en D1 solo tiene este propósito. Entonces, claro, una vez evitado, tendrá que perder otro tiempo para volver a C1, si os fijáis. Entonces es un poco útil. Y ahora de golpe ya es muy fea la posición del blanco. Torre 5, A3, torre 3. Ahora no puedo mover esta torre. Entonces, bueno, vuelvo a traer la otra torre, ya que ya no me amenaza temas de mate. Entonces, torre G3, vuelvo a buscar lo mismo, pero ahora, muy importante, torre B3, amenazo esta torre. Es un poco de cálculo puro, básicamente. Torre G5 y ahora torre D3. Evito torre D4. No puede comer ya que mis peones están coronando prácticamente. Torre E1 y ahora torre D2. Muy importante. ¿La idea cuál es? Básicamente quiero coronar el peón. Es una idea interesante. Siempre que avances peones, mejor, ya que están más cerca de coronar. Sé que suena muy simple, pero cuando tengas dudas, de verdad que va mejor. Y
Además, no tiene un acceso fácil para amenazarme mate, si os fijáis, ya que su torre se lo impide. Y además, en todo caso, siempre puedo desde la, si os fijáis, desde la quinta fila o desde la cuarta fila mía, impedir que haya mate. Entonces, rey h2, a2, torre a1, y aquí ya está un poco a la desesperada. Torre b3, quiero hacer torre b1, torre 5, torre b1, torre por e1, y ahora, bueno, no puedes parar los dos peones, ¿no? Fila 4 y aquí torre d1, curioso tema. Y bueno, voy a coronar y bueno, la partida ganada. La verdad es que esta partida tuvo un poco de repercusión, ya que fue la verdad muy especial y no sé, la verdad es que sienta muy bien una victoria así, ya que la apertura fue muy bien preparada, me quedé en una posición más práctica, luego a la hora de decidir el punto clave aquí con alfil por c5, aquí decidí muy bien, con el caballo de 6 a la práctica era muy fuerte, el sacrificio de 3 peones por actividad y la verdad es que luego jugué con muy buen criterio al final. Básicamente fue una partida de, a ver, cálculo relativamente poco, pero muy bien las ideas, sentí muy bien la posición y lo mejor que me podía dar y la verdad es que no sé, contra un 2700 y no sé, esta partida la verdad es que en ronda 3, después de, bueno, jugando un poco ajedrez, pero preparando bien un poco aperturas, se puede disputar una buena partida contra los 700. Y nada, este fue un punto de inflexión, la verdad. Después, claro, además había repetido negras, si os fijáis, y era un... Cuando ganas una partida así con negras es como una moral de ya estás más te vas a sentir más seguro con negras todo el torneo, ¿no? A viceversa pasa cuando te dan una paliza, ¿no? Y ya no sabes, dices, ostras, he hecho mi línea principal y me han machacado, ¿no? Entonces, bueno, esta partida evidentemente fue un punto de inflexión en el resto del torneo. Y nada, después siguió otra partida contra el gran maestro Maxime Lagarde de 2616. Mi rival jugaba Grunfeld y entonces pensé que, bueno, en general contra los jugadores de Grunfeld es bueno provocarlos un poco, en el sentido de que siempre quieren jugar con dinamismo. Y entonces encontré un poco esta línea que la había visto yo siguiendo todos los torneos, que es muy sencilla de jugar y el negro si quiere jugar a ganar o jugar con incisión es un poco delicado, porque se expone mucho a quedar perdido rápidamente. Entonces, ¿la idea cuál es? Es jugar sin c4. Si aquí me juega d5, yo pensaba jugar, bueno, o calle d2 o c4 y jugar en una posición tranquila. De Grunfeld tampoco. La Grunfeld tampoco da más de sí. Entonces, d6, juego de rey. Y ahora b3. Yo he jugado toda mi vida c4, debo tener casi un centenar de partidas prácticamente. Y la idea de b3 es, bueno, simplemente actuar en pos del desarrollo más que de ganar espacio en el centro. Y por ejemplo, e4, e5 es una idea interesante, no puede comer por dificultades en la diagonal. Y ahora creo que es alfil a3, torre 8 y no sé si es dama por dama o caballo c3 primero. No sé exactamente los órdenes. Pero la idea es un poco sacar un poco las piezas y que, bueno, el blanco tiene un juego más sencillo. Es más de pequeños planes, pequeñas ideas, no tanto de maniobras a largo plazo, que viene a ser la India de rey. Y bueno, es interesante contra jugadores concretos buscar así una posición más simple en ese sentido, ¿no? Entonces me jugó c5, que es más ambiciosa. Ahora sí c4, importante, ya que si alfil b2... bueno, también es posible alfil b2, pero bueno, debe ser similar a la partida, la verdad. Pero bueno, c4, d5. El negro ha perdido 2 tiempos, o sea, un tiempo, pero además que juega con negras. Entonces tengo una posición simétrica con un tiempo de más que es b3 y otro tiempo porque juego yo ahora. Entonces ya de por sí es un poco arriesgado jugar así. Yo aquí ya considero que era un éxito la apertura. Ya que, bueno, es práctica la posición, tampoco es teórica y se ha jugado varias veces, pero me parecía interesante. Fil b2, peón por... Y aquí recordaba, caballo por e5. Yo aquí un poco el primer momento que pienso. Recordaba que había una partida que transcurría así y que esta era la posición. Entonces la idea aquí del blanco, aquí ya un poco la idea, que si peón por... Puedes comer de peón, se puede jugar, pero aquí la idea es un poco sacrificar el peón, jugar un poco por desarrollo. Y lo que quiere hacer el blanco, comer de peón,
Y bueno, después de caballo C4, si os fijáis, tengo esta gran diagonal, tengo la columna de torre, tengo mucho desarrollo, mis caballos están saltando, ¿no? Tanto a B5 como a B6, algunos temas. El alfil también puede ir por aquí, bueno, muchas flechas, mucho ataque. Sí. Es interesante y es más sencillo tu juego, la verdad. Básicamente con E5 aquí y aquí me sonaba que peón por, calle A3, peón por, se había jugado ya. Creo que era una partida de Ibarra, no sé si era del europeo o de la Olimpiada, no me acuerdo exactamente. Y me pareció muy interesante, la verdad. Aquí mi rival jugó E3. Lo he dicho, en general eso, los jugadores de Grunfeld buscan juego concreto, entonces E3 es tentadora, la verdad, romper un poco la estructura del blanco. Y aquí no escogí muy bien, bueno, escogí la línea más práctica, yo quería seguir jugando con mi plan, pero aquí peón por era perfectamente jugable. La verdad es que caballo G4, peón por... Aquí no sé por qué no consideré H3, que era muy simple. Aquí solo consideraba dar el peón o comer peón por, y entonces es un poco delicado. Pero después de H3, la idea es que simplemente, a pesar de tener una mala estructura, todas mis piezas funcionan. Tiene muchas piezas en casa, sí. Y bueno, como veis en las flechitas, el alfil en B7, la torre presionando F7, mis piezas van a salir muy bien. Incluso mi caballo puede ir a ocupar el centro. Nada, aquí la posición es muy buena. Y entonces, bueno, yo opté por F3 porque pensaba, bueno, cuando quiera haré F4 y abriré mi diagonal. Y este peón también, quieres o no, va a ser débil. Entonces peón por, caballo A3. Y aquí mi rival tenía que haber comido y jugar un poco con el gambito y, bueno, y era una posición desequilibrada, ¿no? Pero bueno, mi rival jugó C3 un poco buscando más actividad de piezas. Alfil por, caballo D5, alfil B2, dama E7. Y ahora, bueno, mi plan es bastante sencillo, ¿no? El caballo va a ir a C4, mi dama se va a apartar para que su torre va a ir en D8 y va a venir mi torre en D1. Es que tampoco había mucha opción al error, ¿no? Torre D8, dama C1. Aquí es importante ver que estos finales, que parece que mi estructura es horrible, ¿no? Porque este alfil está mal. Pero todos estos finales son muy malos para el negro. Y ahora, por ejemplo, dama por E3, dama por... Tácticamente tampoco puede, ya que torre por calle de 5 y voy a jugar calle C7. Y además la idea es que, bueno, voy a jugar torre D1, tengo mucho desarrollo y bueno, mis piezas van a salir, ¿no? Es más también que voy a... Y mi alfil eventualmente ya saldrá, pero ya con peón de más también es más sencillo, ¿no? Ir calcular el resto. Entonces, estos finales no me preocupaban para nada. Entonces, B6, una jugada muy atrevida, ya que, bueno, mi alfil va a abrirse y en cambio, y él espera que pueda aguantar un poco la posición. Entonces F4, alfil B7. Aquí luego se me comentó, de hecho fue a comentar la partida con Leoncho y me comentó que por qué no había hecho F5 y digo, bueno, me parece más una jugada un poco, no sé. A ver, tiene sentido abrir la columna F, pero parece que lo que quieras es, lo que intenta el blanco aquí es evitar que el negro se desarrolle, ¿no? Calle A6, torre C8 o calle D7 y torre C8 y parece que está completando el desarrollo. Pero resulta que F5 parece que la máquina ve genialidades con F6 y sacrificar la calidad y bueno, si os queréis entretener un poco dando la barrita espaciadora, aquí tenéis F5. Yo jugué calle 5 que parecía un poco más natural, ¿no? Vamos a controlar la casilla. Y aquí, por ejemplo, había trucos bonitos. Por ejemplo, torre C8, para controlar la casilla en C8, en C6, nada por C8, era mi gran idea. Alfil por, me foto la torre, alfil B7, alfil por, rey H8, calle 6, alfil F6. Y aquí estaba muy contento por la idea que había encontrado, que simplemente, si os fijáis, no se puede mover el negro. No tiene manera de quitarse, de zafarse, por decirlo. No puede mover este peón, ya que viene calle por G6. Tampoco la dama tiene muchas casillas. Y entonces, aquí simplemente torre de 1, calle C6 para intentar zafarse, ¿no? Ya que si torre de 7 puedo escupir material, ¿no? Y dama por, y parece que sobrevivo. Entonces aquí había la brillante alfil A1. Y la idea es que, bueno, defiendo el alfil y sigo atacando. Y la verdad es que me fascinaba esta idea. Es una pena que tampoco lo jugara, pero bueno, la partida fue bonita igual. Y de hecho la posición aquí es espantosa, es increíblemente buena. Todas mis piezas apuntan al rey, ¿no? Entonces, no, juego dama 8, que es muy interesante. Evito calle C6 y, bueno, me defiendo un poco de todo. Entonces, torre D1. Aquí yo esperaba alfil por, la verdad.
ya que bueno, cae C6 muy fuerte, peón por, y ahora cae A6, y aquí había una idea muy típica que es jugar E6, peón por, dar el peón, simplemente para abrir la diagonal, y ahora por ejemplo dama C2 me gustaba mucho en la partida. Simplemente quiero jugar dama E4 y bueno, buscar dama E5, y bueno, mis dos alfiles, si os fijáis, son muy fuertes, ¿no? Y su debilidad en el flanco de rey es notoria. Entonces, bueno, me parecía muy práctico. También siguiendo un poco el filón de la partida, ¿no? Estoy jugando un poco por iniciativa todo el rato. No tiene mucho sentido cambiar el perfil y buscar cosas. Bueno, me parecía muy natural, la verdad. Pero empiezan a salir solas. Y ahora, por ejemplo, cae C5 evitando dama 4, B4, callo por dama C3 y ahora de golpe la descubierta de caballo va a ser letal. ¿Sí? Amenazo el caballo de 4 también. Por ejemplo, también tenía estas ideas, pero bueno, aquí de golpe el negro me tapa la diagonal y no es tan sencillo, ¿no? Entonces, si cae de 7, cae C6 ganaba, pero bueno, optó por cae A6 y ahora cae C6 es muy fuerte. Y aquí voy a calcular un poco concretamente. Aquí no acabé de ver todo lo fino, pero bueno, ya veréis que es comprensible un poco. ¿La idea cuál es? Hay varias jugadas, pero básicamente alfil por E5 es la primera. La idea es zafarse de estos caballos. Pero aquí después de cae C4, que es importante, el negro no tiene B5, ya que bueno, los problemas en la diagonal son más que evidentes, ¿sí? Entonces, aquí la posición es muy buena, ya que voy a comer N3, y bueno, parece que el negro está activo, pero bueno, las debilidades en la diagonal compensa sobradamente. Entonces, esta era un poco concreta, y alfil por C6 era la más crítica, yo creo. Dama por C6, no podemos comer de caballo, ya que alfil por B2, dama por B2, dama por C6, y aquí nos llevaríamos un chasco. Dama por, caballo por, alfil por B2. Y aquí había la increíble torre B1, que la verdad yo tenía otra idea en mente en la partida, pero torre B1 parece que es fantástica en ese sentido. La idea es que estoy amenazando un poco todo y todas sus piezas están en el aire. Tengo pieza de menos, pero por ejemplo una jugada como mover la torre a cualquier sitio, de hecho. Si os fijáis, torre 8, torre F8, por ejemplo torre 8. Voy a hacer alfil por D5, amenazo el alfil, voy a tener que moverlo. Y ahora la situación de dominio es muy fuerte y aparte creo que caballo E5, amenazando la torre de A8 y el punto de F7 con el alfil es suficiente para ganar una calidad y la partida. Entonces tiene que jugar caballo C3, caballo por D8. Y yo aquí pensé que después de torre, por ejemplo, torre C8, era suficiente, ¿no? Ya que me va a comer una de las dos torres. O torre B8. Por ejemplo, torre B8, caballo aquí. Torre 8. Es lo mismo, ya que si torre C8, caballo C6, estoy haciendo el doble, curiosamente. Es similar. Entonces, torre B8, aquí. Y esta posición la había evaluado como, bueno, un poco mejor, pero no esperaba que la máquina aquí diera decisiva ventaja, la verdad. No sé, tampoco me parece... Me parece que sus caballos están muy torpes y tiene poca coordinación, pero tanto como decisiva. La idea es un poco que su torre nunca puede jugar activo, su caballo está muy mal, este también está muy mal. Y básicamente vas a comer el peón de A7 y eventualmente el peón de A va a convertirse en una dama. Entonces, vale. Pero vamos, esto me parecía muy concreto, ¿no? Muy controlar absolutamente todo. Aquí yo de hecho mi plan era jugar caballo por D8. Aquí por ejemplo alfil por D5 era interesante. Y ahora este final, ya que me voy a comer el peón de A7, inevitablemente. Y bueno, son torre por pieza y dos peones. Y bueno, el peón de 3 es un poco débil. Pero va a costar de ganar. Va a necesitar bastante técnica. Ya que descoordinar dos piezas es complejo. Por eso esos finales son un poco de doble filo. Yo pensaba torre por D5, la más sencilla. Torre C8, calle C6. Aquí importante que no puede comer por jaque. Y la idea ahora es rey G7, torre D3. Y no es tanto comer el peón, sino jugar B4. Y aprovechar un poco también la situación del caballo, este peón que está débil. Y bueno, mi mejor estructura de peones. Y bueno, de hecho es un poco clara la ventaja este final. Y bueno, estaba contento. Por al menos tener un buen seguro. Pero mi rival juega torre C8, que es bastante floja. La idea es que ahora después de alfil por E5, claro, ahora no puedo jugar caballo por E5 porque está clavado, no puedo jugar alfil porque bueno, voy a comer aquí. Entonces, aquí el problema es que no viene la intermedia de alfil por F7, muy importante ahora. Porque resulta que, si os fijáis, todas mis capturas van a amenazar el punto F7, ¿sí? Tanto si capturo en D8 como si capturo en E5.
Y este desvío es muy importante para ello. Por ejemplo, si dama por F7, torre por D8, torre por caballo por... Y ahora, bueno, tengo una calidad de más y además me voy a comer el alfil, así que no hay que temer por la diagonal. Y si rey por F7, jaque, yo creo que es un poco incluso fina. Rey G7, si tapa no cambia mucho. Por ejemplo, caballo por E5, parece... un caballo por D8, no sé, la posición es... Ahora, por ejemplo, incluso no... Tampoco tengo que encontrar nada especial, ¿no? Incluso algo así. Y bueno, y va a perder el blanco, el negro, ¿no? Calidad de más y voy a cambiar de más. Entonces, rey G7, alfil por, torre por D8, torre por, caballo por, y bueno, y aquí ya con calidad de menos, nada F7. Y nada, este fue, la verdad, una de las mejores partidas que he jugado últimamente. A nivel de preparación también, después de la partida anterior, escoger bien los planes, las ideas que le podrían molestar y jugar sencillo prácticamente contra un rival de 2600. Eso es difícil muchas veces de, bueno, saber encontrar la buena preparación y saber encontrar también las jugadas un poco, entender un poco la posición, ya que nunca había jugado este perfil. Y nada, las claves un poco es que mi rival intentó forzar un poco más, demasiado la máquina sin conocer mucho. Y de hecho cada jugada iba pensando 10 minutos, iba cambiando de planes. Aquí, bueno, jugar de 5 sin saber un poco muy bien cómo va la teoría es un poco arriesgado, como podéis ver. Y bueno, por eso es interesante. Esta línea os la recomiendo contra jugadores de Grunfeld. Puede ser una opción interesante, la verdad, para tener en cuenta. Y nada, después de esta partida me situaba con 4 de 4 y enfocando muy bien el torneo. Buenas sensaciones. Y nada, este vídeo se está hecho un poco largo, así que nada, dejaré por esta parte y en el siguiente vídeo comentaré las 6 partidas que restan. Y nada, sin más dilación, os dejo hasta el próximo vídeo.